cielo y a nuestro primer ayuno del 2024. Amén. Vamos a ir a la preciosa, majestuosa palabra del Señor, al libro de Génesis, el libro de los principios. Génesis. Bienvenidos a los que nos acompañan de manera virtual. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Dice la poderosa, alta, sublime y única palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Génesis capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dilo. Mi familia es bendita en Cristo. Mi familia es bendita en Cristo. Mi familia es bendita en Cristo. Y ese es el título de la enseñanza. Mi familia es bendita en Cristo. Toma asiento, amada iglesia. Familias, familias, familias. El centro de la sociedad, las familias. Pero no cualquier familia. Dios tiene las familias en el modelo bíblico, en el modelo que Él estableció. Porque estamos en tiempos tan modernos que el cerebro, el alma, el corazón y los conceptos de los hombres se están torciendo. Y entonces hay muchos conceptos de familia que no están en el orden de Dios, ni son el modelo que Dios dejó en la palabra. Entonces, cuando aquí hablemos todo este año que vamos a hablar, a orar, a ayunar, a ministrar de familias, estamos dirigiéndonos al modelo bíblico, al modelo que dejó Dios, no a otro modelo que ha querido poner y imponer el hombre y Satanás. Amén. Entonces, a ese modelo bíblico, papá varón, mamá mujer e hijos, ese es el modelo. Un hombre, una mujer y la descendencia que de ellos nazca. Amén. De ese modelo habla el Señor y declara el Señor en el libro de Génesis. Dice, acá le está hablando el Rey de Reyes, Abraham. En el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y me llama la atención que no dice solo las familias judías, o solo las familias hebreas, o solo las familias convertidas, o solo las familias que conozcan de mí. Qué amor tan grande de Dios. Qué belleza que dice todas las familias de la tierra. Tu familia que aún no ha llegado a Cristo es bendita. Amén. Porque la palabra del Señor dice que en Abraham eran benditas todas las familias de la tierra. Imagínate en Cristo. En Cristo. Si tú en algún momento has lanzado una palabra necia, en un momento de dolor, en un momento de frustración, en un momento de ira contra tu familia, anúlala en el nombre de Jesucristo. Desata tu familia, corta esas palabras necias, porque estarías violando el orden del Señor. El orden del Señor dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay familias que de pronto solo está la mamá, porque resulta que en estos tiempos hemos visto que hay mucho madre solterismo.
muchas mamás que tuvieron sus hijos, pero jamás establecieron una relación conyugal de matrimonio. Y ellas solas están a cabo, en cabeza de su familia. Esa familia es bendita. Esa familia es bendita. Amén. Y hay lo contrario, aunque muy poquitos casos, pero también los hay donde la mujer a Dios se fue, ni te he visto ni me acuerdo, y queda en cabeza él, varón. Esa familia es bendita. Esa familia es bendita. Hay familias donde por una u otra circunstancia, por pérdidas, por abandonos, no está ni papá ni mamá, sino está a cargo de esos hijos un tío, una tía, un abuelo, una abuela. Esas familias son bendecidas. Y algo que vamos a hacer este año fuertemente es bendecir las familias. Bendecir las familias. En oración, en ayuno, cuando vayas, cuando compartas, bendice la familia, porque es el orden de Dios y es el anhelo de Dios. Dios no quiere familias bajo maldición. Dios no quiere familias para mal. El diablo sí las quiere. El diablo sí las quiere establecer. Por eso en este tiempo hay familias que no son familias al ojo de Dios. Porque en una familia, en el modelo bíblico, no puede haber la unión de dos varones o la unión de dos mujeres. O en el peor de los casos, por ahí he visto dos mujeres y un hombre o dos hombres. ¿Qué es eso? Esas son familias no bajo bendición, sino bajo maldición, porque están en un modelo de perversión, o sea, más que mal, de perversión, fuera del completo orden de Dios y el orden natural, el orden que el cuerpo muestra de cómo hizo las cosas Dios en un orden. Pero hoy vamos a hablar de las familias a las que Dios bendice. Uy, qué ahorita fue. ¿A cuántas familias Dios bendice? Diga la mía. A la mía y a toda la familia de la tierra. Entonces, para trabajar el tema de familia en este año tenemos que tener muy claro que es bajo el concepto bíblico. Vamos a ir a Génesis, ahí mismo, un poquito más para atrás en Génesis. Génesis, en el capítulo 1. ¿Por qué llamamos el modelo bíblico o la familia establecida por Dios? Porque así aparece en la Biblia. Dice Génesis capítulo 1, verso 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón, tú fuiste creado a imagen de Dios. Varón, tú fuiste creado a imagen de Dios. Y el diablo quiere dañar esa imagen. El diablo quiere que el hombre sea establecido porque ya fue creado, no a imagen de Dios, sino a imagen de Satanás. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y escúchame esto, varón y hembra los creó. ¿Qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? Varón y hembra. Es completamente claro en la palabra. Dios hizo solo dos sexos. No hizo 3, ni 4, ni 10, ni 20. El diablo es el que quiere tergiversar, dañar y torcer todo. Ese es el trabajo del diablo. Y cautiva mentes, y cautiva corazones, y cautiva confunde a las personas. Y entonces vemos chicos con ideas raras en la cabeza, que están fuera del orden de Dios, que ni saben lo que están diciendo. Sencillamente copian lo que oyen por redes sociales o lo que el amigo o la amiga les dijo y los convencen de violar esta orden. Dice aquí, varón y hembra lo creó. Y el hombre quiere convertir al varón en hembra y a la hembra en varón. Eso no es de Dios. Es perversión. Y no es el modelo de familia bíblica. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Amén. Y mira lo que dice más adelante. Verso 18 del capítulo 2 de Génesis. Verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces hay gente que no conoce del Señor, que no conoce de la palabra, y dice que esto es una metáfora, que esto es una historia. No, es real. Y hay pruebas científicas de que es real, que el hombre fue tomado de la tierra. Si cogen parte del tejido, de cualquier tejido biológico de la persona, del hígado, del riñón, del muslo, de donde sea, y hacen un análisis bioquímico de él, tiene exactamente los mismos componentes que la tierra. Exactamente los mismos componentes que la tierra. Dios es tan bueno que deja pruebas por amor a los incrédulos. De lo que Él dice es. Lo que Él dice, Él es. Allí nació la familia, por una decisión de Dios, en formar un varón, y por una decisión de Dios, de tomar de la costilla de Él y hacer una mujer. Ahí nace la familia. Y como Satanás sabe que ahí nace la familia, ¿desde dónde quiere destruir a la familia? Desde el nacimiento, desde donde es formada. Pero es tarea tuya y mía no permitirlo. Y no lo permitimos cuando tenemos claro el orden de Dios. Y cuando lo mantenemos, lo establecemos y los fortalecemos dentro de los nuestros. Iglesia, tenemos una guerra contra Satanás, contra sus demonios, contra sus instrumentos que quieren dañar las familias. Siempre a lo largo de toda la historia, el diablo ha querido destruir a las parejas en el orden de Dios y a la familia en el orden de Dios. Y si tú revisas Biblia y lees historia, todos los ataques son en esencia para destruir la pareja en el orden bíblico y la familia en el orden de Dios. Di: no así conmigo, no así con mi casa, no así con mi familia. Permanece y se establece el orden bíblico de Dios para mi relación de pareja y para mis hijos. Por eso el diablo a lo largo de la historia ha usado muchas estrategias. Hubo una fuerte época cuando empezó la liberación femenina, ¿cierto? La liberación femenina traía un trasfondo espiritual y era sacar a las mujeres de sus hogares y llevarlas a la parte laboral, abandonando su familia. Tú puedes trabajar muy claro, tú puedes ser profesional, claro, pero jamás puedes abandonar el cuidado de tus hijos. Jamás puedes abandonar el cuidado de tu hogar, porque esa es tu tarea. Dios estableció un orden, que el varón fuera el que proveyera para su casa, el que trabajara, el que trajera el sustento. Y ahorita eso se ha violado por completo. La mayoría de los varones no quieren hacer nada. Y en demasiados hogares es la mujer la que tiene que traer el recurso. Entonces esas son cosas que se han normalizado.
que no son pecados, porque no es pecado que la mujer trabaje, ni es pecado que el hombre trabaje, ¿cierto? Pero que sí han hecho que el orden de Dios se viole y se descuide la familia. Mujer, varón, vas a cuidar tu familia, vas a sacar tiempo para tu familia, vas a estar atento a tu familia. Mujeres preciosas, mujeres hermosas, Dios dio trabajo para ti, valioso. En Jeremías, vete a Jeremías, capítulo 3. Jeremías, profeta mayor Jeremías. Mira lo que dice ahí la preciosísima palabra del Rey. Damos a ti honra y damos a ti gloria. Alabamos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dile al que tienes al lado, Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Jeremías 3. Jeremías 3. Gracias, Señor, por tu inefable bondad y tu bendita misericordia. Mira lo que dice aquí, la preciosa palabra del Señor. En el verso 22 de Jeremías 3. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. ¿Sabes cuál es el problema más grande de los hijos hoy? La rebelión. La rebelión contra Dios, la rebelión contra los padres, la rebelión contra la sociedad, la rebelión contra todo. ¿Y sabe quién es el instrumento poderoso para desarraigar la rebelión? Dilo yo. Yo. Y le hablo en particular a las mamás. A las mamás. Porque la mamá tiene el don de Dios de tocar el corazón de su esposo y de sus hijos. La mamá, porque es la mujer la que debe someterse al varón. Y cuando una mujer se somete al varón, está estableciendo el orden de Dios en su casa y está sacando afuera la rebelión. Amén. Amén. Mujer, tú eres instrumento precioso de Dios. Eres instrumento precioso de Dios. Y Dios quiere hacer maravillas contigo. ¿Cómo es el título de nuestra enseñanza hoy? Mi familia es bendita en Cristo. ¿Tu familia es qué? Bendita en Cristo. Tu familia, mi familia y las familias de la tierra son benditas en Cristo. Por eso la tarea fuerte de este año de ir a predicar muy fuerte, más que los otros años, al Cristo de la gloria. De ir a visitar, de ir a evangelizar. Porque hay muchas familias que necesitan de Cristo. Hay muchas familias que andan en desorden, que andan en pecado, que andan en conflicto, que andan en luchas, que andan en necesidad, porque no están en Cristo. Porque no están en Cristo. Pero con todo eso, el Señor las bendice. El Señor las bendice. Por eso tú ves familias en cosas fuertes, pero de alguna manera Dios permite que tengan el alimento, y que tengan el vestido, y que tengan la vivienda, y que tengan el trabajo. Porque es la voluntad de Dios que todas las familias sean benditas. Y es la voluntad de Satanás que todas las familias sean malditas. No así con la tuya, no así con la mía. Porque en tu familia y en mi familia se establece la bendición de Dios. Porque en la familia de esta ciudad y de esta nación se establece la bendición de Dios. Y cuando tú veas una familia que está en desorden, decláralo. En esa familia se establece la bendición de Dios. En esa familia se establece la voluntad de Cristo. Porque tú tienes el poder de hacerlo con tu boca. Yo siempre insisto en esa palabra: conforme habléis a mi oído, así haré con vosotros. Quiero que vayamos a el profeta mayor Ezequiel. Ezequiel, busca ahí Ezequiel, en el capítulo 20 de Ezequiel.
distorsionar y a perder el modelo bíblico de familia, el modelo que Dios estableció. Hay muchísimas razones, pero hoy el Señor me llevó a una. Ezequiel capítulo 20, verso 32. Ezequiel 20, 32. Mira lo que dice. Y no ha de ser lo que habéis pensado, oído, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. ¿Sabe por qué se ha perdido el modelo bíblico y el modelo de Dios en las familias? Porque la familia de Dios, la familia cristiana, las familias convertidas quieren hacer lo que las otras familias que no conocen de Dios hacen. Y empieza por la idolatría, ¿recuerdas? La idolatría. Adorar lo que no es Dios. Adorar ni siquiera lo que está vivo. Aquí lo define la palabra como palo y piedra. Algo inerte, que no puede ser Dios. Pero las familias lo establecen. En la idolatría empieza a deformarse el modelo bíblico de familia. Y tú tienes que empezar a escudriñar si en tu casa, en tu vida, en tu familia hay algún grado de idolatría a algo o a alguien. Porque los ídolos pueden ser inertes, de palo, de piedra, de yeso, de metal. O los ídolos pueden ser vivos, ¿no? Una persona. Ahorita, con tantos grupos de cantos, grupos de cantantes pasan a ser ídolos, actores pasan a ser ídolos. Y pues por supuesto las redes sociales ya subieron a nivel electrónico, a nivel virtual los ídolos. Si tú quieres ser una familia bendita, tienes que escuchar qué ídolos hay, qué ídolos tengo yo, qué ídolos tiene mi esposo, qué ídolos tienen mis hijos, qué ídolos hay en la casa, ídolos que hay que derribar, arrancar, cortar, desarraigar. Porque ídolo lleva algo, lleva a que las personas quieran hacer como hacen los demás. Y entonces tú ves eso mucho, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? El joven que tiene el don de liderazgo, pero que está fuera del orden de Dios y no conoce de Dios, hace muchas cosas que están mal. Y como tiene ese don de liderazgo, se arrastra a los otros jóvenes. Y el que es débil en la fe, o débil de carácter, o débil de principio, es enredado. Y entonces el que conoce y sabe que está bien, se empieza a dejar torcer, se empieza a dejar desviar. Se empieza a mirar qué ídolos hay. Para aquella familia restaurada por Dios tenemos que empezar a ver dónde están los problemas, dónde está la dificultad, dónde está trabajando el enemigo, cuál es el palo y cuál es la piedra. ¿Cuál es qué es lo que está poniendo el deseo en los miembros de la familia de ser como los otros? Entonces, si el otro es famoso, yo quiero ser como ese, pero no saben qué está haciendo ese para ser famoso. Por estos días, creo que ayer salió una lista terrible, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, eso ya viene como hace como unos 5 años, de un hombre muy importante que tenía un negocio de pedofilia a nivel mundial, donde iban los famosísimos a hacer sus perversiones. Eso ya salió a la luz, salió a la lista, y ahí hay nombres de personas famosísimas en esta inmundicia, y figuran nombres de colombianos ilustres. ¿A qué horas nos desviamos? ¿A qué horas nos pervertimos? ¿A qué horas convertimos lo bueno en malo y lo malo en bueno? Cuando empezamos
a mirar y anhelar lo que Dios no nos dio y lo que Dios sabe que no nos conviene. Seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Tú eres como Dios quiere que seas y tienes lo que Dios quiere que tengas. No busques cosas que están fuera del orden de Dios. No busques cosas que son para tu propio mal y para tu propia maldición. Apártate de los ídolos, rompe las piedras, rompe los palos, como los define la palabra. Sácalos de la mente, del alma, del corazón. Sácalos de tu estilo de vida. Sácalos de la casa, porque hay ídolos físicos. Yo recuerdo hace años, en alguna visita que fuimos a hacer con el pastor Iván, que había un chico con muchos problemas de agresión, con muchas dificultades. Y literalmente su cuarto era un altar a un equipo de fútbol. El cubrelecho estaba con el escudo, la almohada estaba con el escudo, y eso era, pero, mejor dicho, le faltaba que le pusiera velitas a cada jugador y se le arrodillara. Era su ídolo y eso generaba el 80% de los conflictos en ese hogar. ¿El fútbol es malo? No. ¿El equipo de fútbol en sí es malo? No. El problema es cuando se idolatra, cuando se pone por encima de Dios. Y así pasa con muchas cosas. Porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Si tú vas a escoger una familia para imitar, busca una familia que esté conforme al corazón de Cristo. Familia para imitar José, María y Jesús. ¿Quieres una familia para imitar José, María y Jesús? De ahí para abajo todos nos rajamos. ¿Me entiendes? Y tienes que empezar a trabajar en tu vida, en tus hijos, para que ese modelo sea fuerte. Los varones que se amarren como Cristo. Hay muchas mujeres que idolatran a María, ¿cierto? Que adoran a María, pero muy lejos de ser como María. Y nosotros no idolatramos a María, pero tenemos que imitar a María. La humildad, la obediencia a Dios, la reverencia a Dios, la sabiduría para no cuestionar ni pelear. Amén. Amén. Iglesia hermosa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere que en ti tu familia sea bendita. Dios quiere que las familias de tus vecinos sean benditas. Dios quiere que las familias de lejos y de cerca sean benditas. Y tú eres el canal para hacer de esas familias benditas. 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 Quiero que te vayas más adelante al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. Y ahorita vas a entender por qué Cristo establece este decreto. Ahorita vas a entenderlo con claridad, que es un decreto fuerte, fuerte, fuerte. Pero es algo que está pasando. Lucas capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Rey en el verso 51 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Verso 51 dice: pensáis, aquí está hablando el Señor Jesucristo, pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Si Dios es amor, ¿qué pasó ahí? Como que Cristo dice que Él vino a traer disensión.
que no vino a traer paz sino guerra. Por supuesto, ¿y sabe por qué? Porque Él vino a un mundo desordenado, a un mundo donde se había perdido el orden bíblico de pareja y de familia. Entonces, cuando llega Cristo a una familia para rescatar un alma, ¿qué pasa en esas familias? Todos se ponen felices y todos aplauden porque uno se volvió a Cristo. Lo empiezan a rechazar, empiezan a espelucarse, empieza a generar conflictos. ¿Por qué? Porque uno o dos quiere dejar de hacer lo malo, quiere volverse a Cristo y empezar a hacer lo bueno. Entonces, como ya todo el círculo familiar decidió ser como el mundo y decidió hacer lo malo, empieza a chocar con eso. Por eso el Señor dice aquí: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, porque en el momento en que vino Cristo, empieza la guerra en las familias. Porque el diablo no quiere soltar a las vidas para que se vuelvan a Cristo. Porque el diablo no quiere dejar que las personas dejen el pecado. Porque el que se levante en Cristo inmediatamente es atacado. ¿Pasa o me lo estoy inventando? Lo vivimos con mi esposo, se nos levantó don Raimundo y todo el mundo en la familia. Los locos, los chiflados, bueno, eso ni le digo todo lo que nos dijeron. ¿Por qué? Porque decidimos aceptar a Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo. De inmediatamente hubo disensión, porque decidimos dar un paso al costado y dejar de hacer lo malo. Y entonces los que practican el pecado se espelucaron. Entre otras cosas, porque un cristiano que camine firme automáticamente se convierte en un despertador de conciencia. Porque si todos se embriagaban, pero hay uno que dice: no, yo no tomo ni me embriago porque no le agrada a Dios, automáticamente comienzan los otros, así lo acepten o no, a ser redarguidos y sacudidos por dentro y en su mente. Y entonces, como no quieren dejar el trago, comienzan a pelear con el que es hijo de Dios, que quiere hacer lo bueno. ¿Entiendes el texto y el contexto de esta palabra? Por eso Cristo sí vino a traer disensión y vino a traer guerra. Porque Él es luz, Él es santidad, Él es rectitud, Él es obediencia. Y entonces, cuando uno decide seguir a Cristo, va a empezar a recibir de Cristo santidad, obediencia, rectitud. Y entonces los que están en otro mundo se van a espelucar. Pero ¿sabes cuál es nuestra tarea? Que esos que son benditos, porque Dios lo dijo, vuelvan a Cristo. Y es una guerra. En oración, en ayuno, en vigilia, en testimonio, en ejemplo, en palabras, en hechos. Te tengo noticias, familia. Estás en guerra. Estás en guerra. Porque así lo estableció Dios. Porque el omnipresente y el omnipotente sabe que viene para la humanidad cuando uno se vuelve a Cristo. ¿Recuerdan lo que le dijo la mujer de Job a Job? ¿Sí recuerdan? La esposita: maldice a tu Dios y muere. ¿Cierto? Por eso la Biblia dice: los enemigos del hombre son los de su propia casa. Correcto. Entonces nosotros tenemos que saber en qué nos vamos a mover para que sepamos qué tenemos que hacer para que todas nuestras familias sean ¿qué? ¿Cuál es el lema de este año? Restauradas por Dios. Restauradas. Entonces la guerra empieza en oración y en ayuno. Aquí oras, aquí ayunas, aquí guerras, y en la casa eres el ángel de la guarda. Uy, que amén tan fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que reflejarse en ti. Y Cristo tiene que reflejarse en mí. ¿Y sabe dónde más se tiene que reflejar? Dilo: en mi casa. En mi casa. Y digo así: en mi casa yo soy el reflejo de Cristo.
Así póngase su hermosa manito sobre la cabeza y diga, en mi casa yo soy el reflejo de Cristo. Y van a pelear contra ti y se van a espelucar y te van a decir en el número de cosas. Alabado sea el Señor. Su merced, ore, ayune, guerríe, cada vez que tenga oportunidad, hable la palabra y no solo decir, vamos a leer la Biblia, no, memorícela. Y entonces en cualquier reunión, usted declara un versículo bíblico y ellos están recibiendo palabra de Dios sin saber que la reciben. Amén. Amén. Tenemos que ser estratégicos y sabios. Llegará el tiempo donde abiertamente se puede hacer. Pero si tú en este momento vas a guerrear a tu familia para que se restaure con Dios, vas a tener que ser sabio, estratégico y direccionado por Dios. Amén. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Con quién estás dividido? ¿Quién se ha levantado contra ti por caminar en Cristo? Yo tengo un reguero, un listón gigante. Un listón gigante. Pero cada vez que Dios nos da las oportunidades, ¿qué hacemos? Orar por ellos. Y orar con ellos. Y declararles. Y entonces llamamos para cumpleaños. Vamos a hacer una oración. Y lo primero, Señor, dale salvación de alma. Dale vida eterna. Que te conozcan a ti. Allá yo no sé si alejarán o acercarán el celular o torcerán la nariz o no la torcerán. Pero yo hago lo que Dios quiere que haga. ¿Tú quieres familia restaurada por Dios? Amén. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Y créeme que lo verás. Lo verás. Lo verás. Porque el que lo dice, lo hace. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hace miles de años el Señor se lo dijo a Abraham. Hoy se lo dice a Davis. Hoy se lo dice a Claudia. Hoy se lo dice a Freddy, a Rosso. Hoy se lo dice a Aldo. Hoy se lo dice a su tercer hermoso. ¿Me recuerda su nombre? A Jesús se lo dice. Y no es mejor olvidarte de Jesús. ¿Cierto? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber disensión, ni vaya a haber contienda, ni vaya a haber pelea, porque la palabra lo dice que va a haber. Donde entra Cristo, Cristo cambia. Y para que Él cambie, primero derriba, sacude, mueve. ¿Lo hemos vivido o no? O cuál llegó así en sana paz y no pasó nada. Eso no pasa. Eso no pasa. Pero cuando ya sabemos a qué nos enfrentamos, vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria. Amén, iglesia. Vamos a ir nuevamente a Jeremías. Al libro de Jeremías. Alabamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Y tu misericordia es para siempre. Jeremías 31. Jeremías 31. Mira esta promesa que nos da el Señor junto con la que nos dio en Génesis. Nos da una segunda promesa en esta mañana que confirma la primera. Génesis 31. En aquel tiempo, verso 1. Génesis 31, verso 1. En aquel tiempo, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová, Abba Padre, Yahvé, Adonai, es el mismo Dios, pero que es llamado de diferentes maneras conforme Él se manifiesta. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Del Israel físico, que los que nacieron hebreos, y del Israel espiritual, que somos tú y yo.
los injertados en el tronco natural por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, por pueblo. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. ¿En cuál tiempo? Ahora, ya, porque lo necesitamos ahora y ya. Dile al que tienes al lado, lo necesitamos ahora y ya. Lo necesitamos ahora y ya. ¿Sabes qué necesitamos? Para que haya unas familias en el orden de Dios. Que Dios esté ahí. Que Dios esté ahí. Porque en el paso de los tiempos, de las generaciones, han ido sacando a Dios. Aún han sacado a Dios de las iglesias. Se nombra a Dios, se habla de Dios, pero Dios por ahí no está ni de visita. Porque aún esta sagrada Biblia se ha sacado en muchas iglesias. Y entonces se predican mensajes humanísticos que son bonitos, son lindos, son hasta buenos, pero no son la palabra de Dios. Y lo que cambia y lo que transforma, el martillo, ¿se acuerdan? La espada, ¿se acuerdan? La lámpara, ¿cierto? Es que mi palabra, dice el Señor. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y entonces yo recuerdo que cuando yo era niña, aunque ellos tenían un concepto errado de Dios y caminaban en idolatría, sí recuerdo que le enseñaban a uno reverencia a Dios y respeto a Dios, ¿cierto? Y le ponían a rezar y para la iglesia, cuidado abre, cuidado se mueve, y el Viernes Santo usted tenía que estar casi allá en Monte. ¿Recuerdan? Que aunque no era de la manera correcta, había mucho temor de Dios, que hoy se ha ido en el infinito. Y viene el terremoto. Acuérdense que el terremoto es porque Dios lo permite, ¿no? Y es un juicio de Dios. Y viene el SIDA y hay el susto momentáneo y la angustia momentánea, pero no hay arrepentimiento. Iglesia, tú y yo tenemos que hacer que Dios se establezca en nuestras familias. Tú y yo tenemos que hacer que Dios sea el centro de nuestras familias. El pasado 24 de diciembre la gente celebraba, comillas, el nacimiento de Cristo. ¿En cuántos corazones nacería? ¿En cuántas vidas nacería? No creo que acompañado del aguardiente nazca Cristo. Ni en la cerveza, ni en la palabrota, ni en la trompada. Son celebraciones, tradiciones, pero que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Es más bien están lejos de Cristo. El Señor Jesucristo quiere nacer en ti, quiere establecerse en ti. El Padre Eterno, el Abba Madre, quiere reinar en tu casa, para que tu familia sea bendita, para que se cumpla esa voluntad de Dios, que en Él sean benditas y en ti sean benditas todas las familias de la tierra, para que se cumpla esta promesa, que Dios sea por Dios a todas las familias de Israel, por Dios. Y en tus oraciones tienes que empezar: Señor, aquí el Dios de mi casa es el Abba Padre, el Dios de mi casa es el Señor Jesucristo. Aquí yo no acepto ningún otro Dios. Amén. Amén. Iglesia, tu familia es bendita. Tu familia es bendita. No permitas que Satanás la convierta en maldición. Y si hay algún miembro de tu familia en maldición, tienes el poder en Cristo Jesús para sacarlo. Tienes el poder en oración y en ayuno para restaurarlo con Dios. Pégate a esta palabra, pégate a la oración, pégate al ayuno, que Dios empezó ya a hacer maravillas. Empezó ya a hacer maravillas. El martes, como pastores y como iglesia, Dios nos dio la primicia de la primera
pareja restaurada. Ahí en esa oficina no la vi. Y el Señor le dijo al pastor: es la primicia de lo que voy a hacer. Entonces, ya el pastor uno dice: todo el mundo está en vacaciones, todo el mundo está en otras cosas. El Señor dice: ustedes andan de vacaciones, yo sigo operando. Porque para él no es 24 ni 31, ni primero, para él es un eterno presente. Vas a colocarte en pie y vas a empezar a declarar bendición sobre tu familia. Vas a empezar a establecer que tu familia es bendita y comienza a nombrarlos. Comienza a nombrarlos. Comienza a decir: Señor, mi familia es bendita. Mi familia es bendita. Mi esposo es bendito. Mi esposa es bendita. Señor, yo declaro que el Dios de los cielos es el Dios de mi esposo, es el Dios de mi esposa, es el Dios de mi hijo. Y dilo con nombre de Samuel Andrés, de Miguel Ángel, de Pablo Felipe. El Abba Padre de Dios, el Abba Padre de Dios. Y Cristo es su redentor, y Cristo es su redentor. Mi esposo es bendito, es bendito. Esa suegra es bendita, esa mamá es bendita. Ese cuñado, esa cuñada, ese hermano es bendito. Establece la iglesia, establícelo porque el Señor lo dijo. En ti será bendita todas las familias de la tierra. Se lo dijo Abraham hace miles de años, hoy se lo dice aquí: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo afirma cuando dice: en aquel día dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Tú serás por Dios a mi vida, tú serás por Dios a mi familia, tú serás por Dios a mi casa. Y establecelo en tu amado. Dile: Señor, Abba Padre, tú serás por Dios a Javier, tú serás por Dios a Javier. Y Javier te adorará, te honrará y te servirá junto contigo, porque es mi esposo. Establécelo y dilo: Señor, tú serás por Dios. Ya no habrá otros dioses en mi casa. El internet no será Dios, las redes sociales no serán Dios, los equipos de fútbol no serán Dios, los grupos artísticos no serán Dios, la música pagana, mundana no será Dios, no será Dios, el alcohol no será Dios, la droga no será Dios, la pornografía no será Dios, el homosexualismo no será Dios, no será Dios, la pelea no será Dios. Señor, serás tú el Dios que reina en mi vida, en mi casa, en mi familia, Señor. Padre, estoy en ayuno y en oración, y tu palabra dice: conforme habléis a mi oído, así haré con vosotros. Estoy hablando al oído tuyo y estoy estableciéndolo en mi casa y estoy poniéndolo sobre Satanás, sobre tus demonios y sobre tus instrumentos. Y dilo sobre ese hijo que tal vez estás con problemas con él, o sobre ese esposo, sobre esa hermana, sobre esa mamá. Establécelo. Él, ella son benditos, y el Abba Padre es Dios sobre ellos, es Dios en ellos, es Dios con ellos, porque así lo ha dicho el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todo ídolo en mi casa será quitado, y todo ídolo en mis hijos será quitado, y todo ídolo en mi vida será quitado, y todo ídolo en la iglesia será quitado, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Aleluya. ¿Dónde está la familia bendita? Amén. ¿Dónde está la familia bendita? ¿Dónde está la familia bendita? Que levantan palmas, adoración, exaltación al Dios Todopoderoso. Y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Aleluya. Vas a llegar a tu casa diciendo: tú eres bendito de Dios. Tú eres bendita de Dios. Y cuando se porten mal, tú eres bendito de Dios. Uno que se esté portando mal y tú le digas eso, ¿qué hace? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que estoy estableciendo el orden de Dios en mi vida. Amén. Iglesia preciosa. Amén.
¿Tú quieres recibir hoy a Cristo en tu corazón? Ven acá. Dios te trajo aquí con un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito. Vas a repetir: Señor Jesucristo, hoy vengo a ti, reconociendo que te necesito. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y haz de mí el varón que tú quieres que yo sea. Que yo sea un bendito tuyo y que lleve a otros a ser benditos tuyos. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a orar por Wilfran. ¿Sí recuerdan a Wilfran? ¿Sí recuerdan a Wilfran? El hijo de Isabel Castro. Vamos a orar. Padre, hoy trajiste a ese varón aquí, Señor. Hoy lo trajiste aquí, Padre. Nosotros oramos en tu presencia, nosotros oramos en tu alma, nosotros oramos y tú libertas. Este varón te pertenece a ti, este varón te pertenece a ti, este varón te pertenece a ti, Señor. Y hoy lo afirmamos, lo establecemos y se lo arrancamos a Satanás, a sus demonios, a sus instrumentos. Y en el nombre de Jesucristo lo plantamos en el camino del Señor y en esta congregación, porque lo que Satanás quería para maldición, tú lo conviertes en bendición, tú lo conviertes en bendición. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, Padre Celestial. Y tu nombre, mi Rey, será exaltado, honrado y adorado por causa de tus maravillas en este varón y a través de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Wilfran, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu casa, a la que siempre ha sido y será tu casa. Dale gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es el Dios que restaura familias. Otra primicia de lo que Dios ya está haciendo. ¡Aleluya! Dios lo dice, lo hace, el Dios Todopoderoso. ¡Uy, qué maravilla! Me encanta cuando mi Rey está trabajando. Porque aunque tú no puedas ver, como dice la alabanza, yo no puedo ver, Dios está trabajando siempre 24/7 para nuestra salvación, nuestra bendición y la de nuestra familia. Iglesia hermosa, levanta las manos hacia el que vive y hacia el que reina. Y en esta ya tarde de ayuno, recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica y la afectiva. Y recibe a tu familia